Personas roleras a La Voz de la Mesa, el no podcast que no es de leer, pero os va a dar mucho que leer en este programa. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. En esta quinta temporada ya recupero el micrófono, que la semana pasada Tony hizo su revolución con R y muchas más R's que puso, y ya veis que ha dado lugar hasta una subsección nueva, o sea que maravilloso. Yo soy Pedro J. y vengo a hablar con vosotros de este tema que habéis visto, que hemos dado en llamar libros que merecen ser roleados. Y me acompañan dos de nuestros contertulios habituales, como son Steph. Hola, Steph, bienvenida a la quinta temporada. Buenas, encantada de estar aquí. Nadie diría que hubiéramos llegado a la quinta temporada. Sí, yo no he apostado por ello. Y Cristian, que ya se estrenó la semana pasada. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien, todo bien. Bien, ahora mismo Cristian va ganando en el ranking de programas de la semana que vamos llevando de cuánto sale cada contertulio. Pero como sabéis, este programa lo intentamos hacer siempre entre 4 personas y pues nuestra cuarta persona es una persona rolera invitada que además abre los invitados de la quinta temporada y no es otra que Edurne. Hola Edurne, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como quizás no todos sigáis a Edurne, cosa que os recomendamos hacer ya mismo, vamos a daros algunos detalles, ¿no? Su arroba de X y de otras redes sociales es EdurneAGX, ¿vale? En algunas otras redes varía un poco según el caso, pero buscarla en Twitter o si lo llamáis X, en fin, no nos gusta tanto, pero ahí la podéis encontrar y hace cosas muy interesantes, muchas de ellas relacionadas con la lectura, que es lo que nos ha hecho llegar aquí. Y, por ejemplo, últimamente está haciendo streams en Twitch, pero a mí lo que me ha molado especialmente es que tiene un club de lectura que arranca este mismo mes, que se llama Páginas Nocturnas, si no me equivoco, ¿verdad, Edurne? Así es, sí. Arrancamos este mes con una autora nacional, que es Marina Tenatena, con su libro Nos devoró la niebla. Y eso, este mes ya empezamos con este y el siguiente pues lo anunciaré en breves. Qué guay. Me gusta mucho que además dividís como en 2 tandas, ¿no? La lectura, como para que llegues hasta un punto y luego ya al final del libro. Yo estoy en un club de lectura que leemos un libro al mes y hay veces que cuesta llegar. Igual esa mitad coge fuerzas, ¿no? Como que te flipas para coger ese impulso. Así que qué guay. Darle un tiento a esto de las páginas nocturnas, si os mola leer o si cogéis sugerencias del programa de hoy. Bueno, ya es tradición aquí que empecemos haciendo una definición, aunque no estoy seguro de si Tony se acordó de definir la semana pasada. Lo hice. Muy bien, así me gusta. Vamos a pedirle a Steph en este caso que nos defina, pues, no sé, libro, por ejemplo. En serio, pensaba que me ibas a pedir definir literatura, que entonces ya me hubiera desmayado aquí mismo. No, porque quiero que el programa siga durando 1 hora, ¿no? Bien. Libro viene del latín libri, de la conjugación. Como el fin de que yo libre. Eso es. Y su primera definición su primera acepción del diccionario es conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. Hasta aquí todo normal. Bien. ¿Qué es un libro? Eso es un libro. Es una cosa con hojas que se lee, ya está. Y por cosas así, luego los ebooks hay que explicarlos, ¿no? Porque esa definición, ¿no? El encuadernar y tal. Sí. Yo además, últimamente novelas y demás leo mucho más en digital que en físico, no sé vosotros. Bueno, pues vamos a abrir tema. Justo, discúlpame, hablando de libros, hoy he tenido una conversación con mis compañeros de curro, bueno, compañeras y un compañero que pasaba por ahí y luego se ha marchado, que yo cuando leo en digital creo que lo que leo es menos verdad. Es una movida muy rara. Sí, y es una movida, o sea, que le pasa a mucha gente y... vale, o sea, sí. Le pasaría a más gente. Sí, he estado trabajando unos 3 años en el departamento digital de edición digital de ebooks y audiolibros de Grupo Planeta. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que sí, es un tema que se ha tocado bastante. O sea, los ebooks ahora ya están un poco más aceptados, por así decirlo, pero con los audiolibros en otros países, como por ejemplo en Alemania, es algo súper normal, que la gente lo ve como otra forma de lectura y ya. Y aquí ahora se está empezando a normalizar un poco, pero a la gente le cuesta mucho más. Es en plan, si es un audiolibro no es leer. Pero claro, y las personas que, por ejemplo, tienen problemas de visión, ¿qué pasa? Que no leen porque se escuchan el audiolibro.
ahí hay cosita, hay cosita. Además hubo un debate grande en redes sociales hace poco, igual poco es antes del verano, pero recuerdo pues un poco la Civil War de si esto era leer o no era leer. Y, bueno, pues, es bastante cíclico, te digo, Pedro. O sea, los que seguimos así bastantes cuentas de literatura y estas cosas, es como lo de el rol se ha muerto, otra vez. Pues es un poco lo mismo. Ha resucitado, es un zombie y ahora ha vuelto a morir. Sí. Eso es, claro. Pues sí. Qué guay. Pues yo creo que este es uno de esos programas que además puede ser cíclico también y hagamos alguna variante más adelante, quizás con otra combinación de personas, porque a mí me gustaría salir de aquí con algunas recomendaciones de cosas que leerme y cosas que llevar a la mesa. Y ahí vamos con la primera pregunta que os lanzo a todas vosotras. Vosotras cuando estáis leyendo un libro pensáis, yo esto lo podría llevar a una partida de rol o me gustaría jugar una partida de rol? Por ejemplo, Steph, ¿qué te ha pasado? Me ha pasado, claro, teniendo en cuenta que hace unos años el rol no estaba en mi vida, no lo percibía así. Sí que es más normal que me pase cuando estoy leyendo algo, esto es una película, o sea, yo estoy leyendo el guión de una película y me pasó muy fuertemente con El nombre del viento. O sea, yo estaba viendo los capítulos de la serie. No sé si habéis leído los libros, si os ha pasado lo mismo o no. Pero últimamente sí, pues esto en un one shot quedaría súper bien. Yo creo que sí. ¿Y tú, Cristian? A mí esto de leer en clave rolera me ha pasado más quizá mirando series o viendo películas que leyendo libros. Leyendo libros ha sido más en el sentido en plan, vale, esto podría llevarse a un juego, pero viendo algo audiovisual pienso, vale, esto parece hecho para hacer un juego. Aquí ha pifiado, aquí le ha salido bien, aquí ha pasado tal... Y es como, vale, veo las tiradas y veo los sucesos que encadenan unos con otros. ¿Y en tu caso, Edurne? A mí me suele pasar bastante y encima como leo bastante fantasía y suelo jugar a D&D, pues es fácil hacer la conexión. Pero también me pasa al revés, de estar jugando una partida y decir, wow, molaría novelar esto. Y también, bueno, yo también escribo. O sea, no soy escritora, no he publicado nada ni nada, pero escribo porque me gusta. Guay. Y me pasa también... Escritores que escribe, déjalo ahí. Sí, ya está. y también me ha pasado de estar escribiendo y decir, esto a lo mejor podría ser una partida. Sí. Qué guay. Yo lo reconozco que también me ha pasado, pero me suele pasar más a nivel de ambientaciones, es decir, este mundo del juego, qué guay, o esta historia, cómo la versionaría. Porque me pasa lo contrario, si veo que algo es muy, muy rolero, por ejemplo, estoy pensando en las novelas basadas en D&D, por ejemplo, las de Dragonlance, Reinos Olvidados, etcétera, es como estoy consumiendo un derivado de un producto que es el rol y entonces mi filtro está más bien traduciendo a reglas y entonces no lo veo tan a lo que yo busco, ¿no? Que es más bien la historia, la narrativa, lo que me atrae. Con lo cual veo que tenemos aquí distintas representaciones, lo cual mola para un programa así. Pues por hablar ya de recomendaciones, ¿a quién le gustaría empezar proponiendo algún libro que diga, se podría llevar a rol? Steph, por ejemplo. Yo tengo, es que además ya habíamos hablado de hacer este programa algún día, tú y yo, y es que recuerdo estar leyendo la saga de Sangre y Hueso, la de... ¿Me voy a acordar del nombre de la...? Sí, la autora es Leigh Bardugo. Sí. Que bueno, además luego tiene la saga primigenia, la de Hombre y Hueso, Carne y Ceniza, Sangre y Ceniza y no recuerdo cómo se llamaba el tercero. Todo cosas alegres. Sí, todo cosas alegres. Luego sacados de esa trilogía original unos libros sobre sobre los 6 de cuervos. 6 de cuervos, sí, es el Grishaverse, se llama como todo el universo. Sí. Y la saga del Rey Marcado. Ay, perdón, es que soy malísima para esos títulos. Además es que me pasó con Sombra y Hueso que me gustaron tanto que devoré los 3 libros, pero en 3 semanas. O sea, es que no me duraban nada y eso que tenía que dormir y trabajar y esas cosas. Entonces, que no me duraron nada. Y recuerdo estar leyéndolo y decir, ¿por qué no hay un juego de rol de estos libros? Así, directamente. Porque claro, yo creo que además, quizás por lo que estamos acostumbrados a jugar, ¿no? O sea, pues todo el universo de D&D, del Señor de los Anillos, de tal. O sea, las novelas de fantasía, a poco de magia que tengan, dices, pues es que esto se hace solo.
Qué guay, qué guay. Cristian. Sí, estaba pensando, más que fantasía, estaba pensando en el primer libro del juego de Ender. Si lo leéis, no lo compréis de primera mano, no le deis dinero a su autor. No le deis dinero a... Exacto. Compradlo de segunda mano, bibliotecas, piratear, no hace falta. Pedíselo a un colega. Yo me lo compré antes de saber quién era ese señor, así que pedídmelo a mí también, os lo presto. Pero me iría concretamente a la parte de la escuela de batalla, que tiene un rollo de paranoia incluso. Y que puede ser interesante el factor de ir descubriendo cómo está funcionando realmente lo que están haciendo la gente ahí. Paranoia, estás jugando con personas supuestamente adultas. En la escuela de batalla estás jugando con niños y adolescentes. Entonces, hay esa diferencia de más situación emocional, hormonas, qué está pasando aquí, vale, te creo porque eres la figura de autoridad y es lo que me lo ha enseñado. Y también algo que está muy interesante en el tema de como juego dentro de juego son los juegos que tienen en la escuela de batalla. Cuando juegan de esa fantasía, que se convierte en un ratón y todo eso, también es como un metajuego dentro del juego que creo que puede estar interesante. Muy guay. Además me mola que hemos pasado de fantasía a ciencia ficción, que son un poco como los dos, junto con el terror, ¿no? Los tres géneros a los que más orbita el rol muchas veces. Edurne, ¿cuál tienes tú en la cabeza? Yo también es fantasía, aunque es un poco más este género que se escucha mucho ahora, que es el romantasy, que es el de Una corte de rosas y espinas. He visto. Que, o sea, ya he escuchado a más gente decir que podría ser un buen candidato a ser roleado y creo sobre todo que como tiene mucho público femenino, porque eso es así, creo que estaría guay para, bueno, lo de siempre, que en estos temas siempre faltan mujeres y creo que estaría guay como introducir, una manera de introducir más mujeres, más chicas en el rol, y creo que estaría muy bien porque también la historia se presta mucho. O sea, ya hay como unos personajes ya marcados y tal que estarían muy bien como NPCs y se presta mucho a hacer personajes muy chulos, la verdad. Qué guay. Yo además es de estos que siempre he visto la portada, pero todavía no le he dado una oportunidad. Y me has hecho recordar una cosa que creo que Steph suele repetir siempre que la veo en una librería, que es que si quieres leer Señoras haciendo fantasía, te toca ir a la sección de... Juvenil. Porque sí. Es que es una pasada, o sea, porque lo ponen, como le llaman, Young Adult. Sí. Y entonces ahí están donde, pues, Sara J. Maas, Leigh Bardugo, el que has dicho tú, Edurne, o sea, es que están todas ahí. Y dices, coño, que son las que venden, tronco, y me lo estás vendiendo así como... Esto, como tiene muchos colorines y los cantos de los libros son de colorines también, esto es para chicas. Ya, pues son para chicas, pero que lo puede disfrutar cualquiera, ¿sabes? O sea, claro. Bueno, y sobre todo a la que le metes un poco de romance y sobre todo si está escrito por una mujer, ya es juvenil. Claro. ¿Y nos puedes contar, sin spoilers, Edurne, un poco cuál es la premisa de Una corte de rosas y espinas? Así para tentarnos a leerlo. Sí. O sea, es eso, un mundo de fantasía total en el que hay una chica que se llama Feira, que, bueno, con su familia están pasando por una muy mala situación económica y ella pues se ve obligada a ir a cazar al bosque. Y pues estando en el bosque mata a un lobo muy grande y de repente pues llegan a su casa unos faes que son como hadas pero malvadas y en este caso son pues hadas hombres que buscan venganza porque resulta que ese lobo realmente era un fae que se había convertido a lobo y que era como un alto regente, un rey de una de las cortes del mundo de las hadas, que está un poco como separado del mundo de los mortales. Entonces lo que hacen es secuestrar básicamente a esta chica, Feira, y ahí empieza pues un poco como su aventura con este mundo de las hadas. Es un poco un retelling de La Bella y la Bestia. Qué guay. Además, la premisa es como muy de rol esto de haces una cosa pequeña y resulta que la has liado, pollito. Sí. Qué guay.
Qué guay. Yo solo quería comer, señor. Eso es. Exacto. Pues yo, continuando con esta ronda de recomendar señoras, o principalmente señoras que hemos tenido, voy a recomendar Sombras de Magia, de Victoria Schwab. Es una Sí, sí, sí. A mí yo solo he leído la trilogía, no he leído el siguiente, pero me cogió en pospandemia buscando leer más señoras en fantasía y recientes, pues yo reconozco que gran parte de mi bagaje en fantasía viene de cuando yo era muy chaval, entonces eso, Dragonlance, Reinos Olvidados, Tolkien, entonces quería algo más moderno y me gustó mucho tanto el tono, la premisa, los personajes, tanto que de hecho ha sido base para una partida de rol que está jugando Steph, Yera y Sofía conmigo, que se llama Nautas del Piélago, a pesar de que no se parece nada, pues para empezar está ambientada en el presente y no es un mundo de fantasía. En este caso la premisa es que existen como 3 mundos conectados, 3 tipos de Londres, porque eso es lo que tienen en común, que tienen 3 ciudades del que se llaman Londres en cada uno de ellos, y solo ciertas personas pueden viajar de uno al otro. Entonces hacen como de mensajeros para tener una especie de clima político entre ellos. Luego se convierte en una historia de aventuras muy chula. Esto de los mundos tiene su miga, pero esto es lo que os puedo decir sin dar un paso más. Y creo que mola como un mundo sin una fantasía exacerbada, pero sí elevada. O sea, no es una cosa de mucha magia, sino de más bien que la magia está en el ambiente y que os puede molar bastante. Ahí os dejo la recomendación. Vamos con más recomendaciones, Cristian. Sí, siguiendo el tema de mujeres, señoras y demás, por ejemplo, hay una antología, ya rompo el tema fantasía, vamos a algo más, digamos, realista, que es una antología que se llama Amigas, ¿vale? Amigas. De relatos escritos por mujeres sobre mujeres entre el siglo XVIII y el XX, ¿vale? Muchos de ellos es de señoras que se quieren empotrar entre ellas pero no pueden. Pero otras veces sí que trata sobre amistad y demás, y otros trata sobre situaciones que dices un poco duras, también para coger inspiración. Por ejemplo, hay un par de relatos, uno que me parece bastante tierno porque es una señora que está medio enamorada de una amiga suya y te trata de los distintos tipos de amor, de cómo hay, por ejemplo, un pastor con quien tenía cierto flirteo, pero el pastor se acaba casando, ella no se acaba casando, y aún así le sigue mandando como una tarta o algo así, y el pastor pues sigue sonriendo por ese recuerdo de, me mandas la tarta, como cuando había ese flirteo, aunque no es algo que vaya más. O luego situaciones un poco más duras, que también te trata sobre temas racistas en según qué épocas y tal, como por ejemplo una mujer negra embarazada que no quiere a su hijo porque suelta una frase como, ¿para qué voy a traer a mi hijo a un mundo donde no lo van a querer? ¿Sabes? Entonces, Estados Unidos, siglo XIX. Sí, sí, sí. Entonces, ya. Que la propia madre suelte una frase así, tú lees eso y dices, hostia, tremendo. Entonces, para coger ideas también de distintos contextos, situaciones políticas y demás, creo que puede estar muy, muy bien este libro. Pues por alusiones, porque me ha recordado mucho a eso, voy a colarme para recomendar una antología de cuentos que se llama Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Yo la descubrí precisamente en el club de lectura en el que estoy y para mí fue un descubrimiento bastante llamativo. Ella sigue la tradición latinoamericana un poco de realismo mágico, pero lo afronta desde el terror. Son una recopilación de cuentos no de terror tipo Lovecraft de ¡ay, qué miedo he pasado!, sino más bien inquietantes. Y además inquietantes desde cosas que preocupan a las mujeres hoy en día. Feminicidios, el compromiso social, por ejemplo, pues no me voy a casar y tengo más de 20 años, puedo tener hijos o no, y muchas historias en el fondo pues eso lo tratan de forma implícita y también tratan algunos aspectos relacionados con la salud mental, esquizofrenia, insomnio, pesadillas, bien síntomas o bien algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces, creo que son, además, al ser poco conocido, una buena fuente de inspiración tanto para cómo describir a los jugadores cosas desasosegantes como para hacer algunas premisas chulas de partida. Entonces, ahí, Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. ¿Quién quiere seguir? Por ejemplo, Edurne. ¿Nos haces una recomendación? Sí, bueno, yo había pensado también, no es una mujer, pero de Battle Royale, de Koshun Takami. Creo que en cuanto a temas más políticos y tal, también puede estar muy guay. Un poco Power by the Apocalypse, a lo mejor, porque tiene telita la cosa.
en los que están basados las pelis de Battle Royale? Sí, Vale. así es que también inspiró los Juegos del Hambre y todo esto. Bueno, según la autora de los Juegos del Hambre, no. O sea, Ay, bueno, es una clarísima referencia. Discúlpeme, señora. Sí. Mucha casualidad. Sí. Bueno, eso, básicamente el sistema de estado totalitario que como para controlar un poco que la gente no se rebele y tal, pues hacen, no sé si es como, creo que era gente como de distintos institutos que son elegidas un poco como al azar, por lo que sea lo mismo que los Juegos del Hambre, pero en vez de institutos de distritos. Y bueno, básicamente los meten ahí en un sitio a que se maten los unos a los otros y que quede uno. Y ya está. Qué guay. Bueno, guay, Sí. menos el que lo sufre, claro. Además, Exacto. pues esa premisa de vamos a pegarnos es muy rolera también, según qué Claro. juego sea. Y qué guay, qué guay. Dinos algo. Yo voy a hacer, luego voy a pasar a los clásicos nacionales, que es mi cosa. Pues haz tu cosa. ¿Ves, profe de lengua castellana y literatura? Pues en fin, yo qué sé. Luego me meto en ese pozal. Pero antes me gustaría decir, porque sé que ya existe un juego de rol del mundo disco. ¿No? Sí, mal no recuerdo. Sí, con sistema GURPS. A mí me parece una cosa dificilísima, o sea, porque la ambientación sí, pero si quieres hacer una partida con el tono del mundo disco, a mí eso me parece la hostia de difícil. Sí, a mí también, ¿eh? O sea, porque ¿cómo haces que la muerte hable alto? ¿Lo tienes gritando así todo el rato? No sé, es muy raro. Así que, sí, dime. No, que te iba a decir que además justo ya no solo eso, sino el humor y que te encajen los chistes es mucho más fácil cuando tienes todo el control, ¿no? Cuando dependes de los jugadores tienes que tener una rapidez de reacción que no todos tenemos. No sé, a mí me daría como mucho respeto jugar ese juego de rol, también os digo. Sin embargo, haciendo limpieza en la biblioteca del instituto, aparecen joyas maravillosas, libros descatalogados y libros que ¿qué hace esto aquí? Bueno, pues apareció una novela juvenil de Terry Pratchett. A mí no me pareció nada juvenil, pero sin embargo estaba catalogado en Alfaguara azul, a partir de 12 años. Dije yo, bueno, suerte, para el que se lo lea. Que luego me he dado cuenta, o sea, luego buceando, me he dado cuenta que es una trilogía. O sea, se llama la trilogía de Johnny Maxwell y el primer libro se llama Solo tú puedes salvar a la humanidad. Y entonces va de un chaval que está en su casa, mete un disquete en el ordenador, de ayer no es el libro, y se pone a jugar al típico juego de marcianitos, como en los Space Invaders, pero un poco más nuevo, un poco más moderno. Y de repente se da cuenta de que lo que pasa de verdad. O sea, que él está matando extraterrestres de verdad. Y es una movida. Un poco rollo juego de Ender. Efectivamente, un poco como... Es que me lo ha recordado mogollón. Entonces, la ambientación mola un montón, la relación con los extraterrestres también. Y oye, yo creo que a modo de ambientación, con un sistema esto es un poco más de pegarse probablemente, mole un montón jugar eso. El libro, si lo encontráis, yo creo que está descatalogadísimo, pero es súper descatalogado. Luego sigue con Johnny y los muertos y Johnny y la bomba. Los nombres molan bastante. Sí. Yo es que además me llamó mucho la atención solo el título del libro y luego dije, espera, quietos, paraos. Es Terry Pratchett. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Y digo, ¿y está aquí? ¿Nadie lo sabe? Sí, editado en el año 98, por lo que me dice el fact-checking, y no parece que haya sido reeditado, ¿eh? Que si lo encontráis en una librería de viejo... Bueno, viejo es el libro que tenemos nosotros en el instituto, o sea, hemos hecho un hijo el pobre, pero bueno. Editoriales tomen nota, que puede ser interesante. Qué guay. Además, yo creo que todo lo de Terry Pratchett al final se acabará reeditando de una manera u otra, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Pues venga, vamos a otra ronda más. Cristian. Sí, con lo que ha comentado Steph de tema de recuerdos, me ha recordado a un libro que también es de una supuesta trilogía. Yo me leí el primero pensando, bueno, esto termina aquí y ya está. No me he leído las continuaciones ni nada, porque por mí como que cerraba y listo. Que se llama The Giver, que creo que han hecho una película, no recuerdo quién lo escribió. El tema es básicamente una sociedad, ¿vale? Donde la gente vive felizmente haciendo sus cosas, con lo que se le ha encargado, hace sus cositas, porque no tienen recuerdos de lo que pasó antes de X momento. Y simplemente nacen y son felices haciendo sus movidas.
¿Qué pasa? Que para evitar que se repitan ciertos errores y demás, sí que hay una persona que es encargada de recordar todo lo que ha ido pasando en el mundo. ¿Y cómo se transmite eso? Pues alguien en esa sociedad en algún momento empieza a ver colores. Porque quienes no tienen recuerdos de lo que pasó no ven colores, ven un mundo en blanco y negro, son felices, ven un mundo en blanco y negro. No huelen olores, no ven colores, simplemente van haciendo su vida tranquilamente en una especie de apatía constante, de en plan no puedes ser infeliz si tampoco estás feliz, estás ahí y estás, digamos, contento, porque tampoco hay nada de lo que tal. Y claro, luego hay la movida de que el chaval pues es típico personaje joven que tendría unos entre 12 y 14 años, rebelión en todo eso, de en plan tengo que dar recuerdos a otra gente, qué es esto de vivir así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay un poco el factor de derrota de un chaval de 12, 14 años, ¿qué puedo hacer en esto? Entonces, ante toda esta situación, lo que acaba haciendo es, voy a coger a mi hermano pequeño y me lo voy a llevar y le voy a mostrar el mundo más allá de esto, enseñándole recuerdos y demás. Entonces, ese factor de que el juego de rol podría ser como un grupo de gente que vaya descubriendo un poco cómo hemos llegado hasta este punto, en plan, yo pensaba que la vida, el río era traslúcido en el sentido más blanquecino y el cielo era más blanquecino, los edificios eran grises, y quizá un árbol es negro y ya está, de repente porque el árbol es marrón, porque el río es azul, ¿sabes? ¿Por qué huelen las flores? Puede ser también interesante. Y quizá con alguna mecánica ahí para los recuerdos y cosas así, ¿no? Como sean escenas de narración compartida o esto, qué guay. Y también llega, porque se llega a comprender de, vale, esto es lo bonito, pero empieza, cuando el que está recordando le empieza a enseñar recuerdos de lo que había pasado de guerras y demás, se queda en plan, ahora entiendo por qué también la gente ha preferido optar por olvidar y vivir contenta, porque también esos recuerdos no es que sean muy agradables, porque claro, con los recuerdos también vienen las sensaciones, es decir, la sensación de quizá, pues, que se clave algo o que en una guerra recibir un disparo, cosas así, es duro en ese sentido. Y como otra recomendación que me parece interesante, que es que se me dan fatal los nombres de la gente, la Biblioteca de los Muertos. Que es básicamente es una especie de thriller policíaco, ¿vale? Pueden añadir otro género, que juega en un rollo un poco más fantástico medieval y un rollo actualidad. Y es que básicamente alguna gente recibe una tarjetita diciéndole que tal día, tal hora va a morir. Y eso siempre ocurre. Nivel a que incluso alguien que recibe la tarjeta se pone en contacto con la policía cordona su casa y demás, y a esa hora palma, sí o sí. Claro, es averiguar qué está pasando y demás, y hay una movida profética y demás, no voy a entrar en muchos detalles por si se quiere leer ese libro, pero está bastante bien ese rollo de meter quién sabe esto, por qué lo sabe, es algún tipo de conspiración, cuándo empezó, etcétera, etcétera, y está interesante. Qué guay. Qué chulo. Sí. Qué guay. Me está gustando mucho la diversidad. Tengo que avisar que trata contenidos a veces un poco triggering. Vale, que está bien. Que si alguien cree que puede tener alguna cosa, que googlee un poco sobre los triggers, ¿no? Guay. Bien advertido. Edurne, recomiéndanos más cositas. Pues si queréis, para compensar totalmente una cosa como muy distinta, creo que está bien para introducir a lo mejor a jugadores más jóvenes o incluso pequeños, la saga de Fairy Oak. No sé si os suena. De ver las portadas. De Elisabetta Anon. Sí, pues va sobre un pueblo en el que hay tanto gente que no tiene magia como gente que es pues mago o bruja, y hay dos tipos, los magos y las brujas de la luz y los de la oscuridad, que no es que sean buenos y malos, simplemente es que tienen poderes distintos. Entonces, en los libros seguimos sobre todo a unas gemelas que son Vainilla y Pervinca y que pues son brujas. Y por primera vez en la historia, normalmente si una familia son brujos brujas o magos de la luz, pues son todos de la luz. Y si son de la oscuridad, pues son todos de la oscuridad. Pero en este caso, con las gemelas, una es de luz y la otra es de oscuridad. Y es la primera vez que pasa.
y entonces pues ahí van pasando cosas. También hay como un poder maligno que coge a la gente y la convierte en piedra y tal. Es muy infantil, pero la verdad que es como... o sea, yo creo que si lo lees de mayor también es como un poco comfort zone, ¿sabes? Que te deja así como el corazoncito calentito. Y creo que puede estar muy guay también para adaptar eso, para un tipo de fantasía como bastante más juvenil e incluso infantil. Sí, sí, qué guay. Además, me has recordado, salvando todas las distancias, a las películas de Campanilla que han hecho, sobre todo destinadas a vídeo, que a mí me han parecido todas bastante competentes y que la parte de contar solo el mundo de las hadas pues tiene mucha miga. Sí. Y creo que nos hace falta un juego full de hadas. Sí, de hecho, en este libro también las niñeras de las niñas o los niños que son brujas son hadas. Qué guay. Y entonces el libro está escrito un poco como desde el punto de vista de la niñera de estas gemelas. Qué chulo. Pues yo creo que al menos en castellano, para la gente que se diga, ay, me gustaría hacer un juego de rol y divulgarlo, pues juegos de hadas, creo que estamos necesitados de algo en esa liga. Sí. Y yo, si me permitís, me cuelo un poco también por similitud y quiero hablar de algo que conocéis todos y todas y que habéis visto la película, pero que el libro es maravilloso, que es La historia interminable. De hecho, cuando salió el juego de Dentro del laberinto, salió el juego de Cristal Oscuro, digo, esto necesita cerrar la trilogía con el juego de La historia interminable. Claro, y que con ese formato de libro precioso, si no sabéis de lo que os hablo, googlear Dentro del laberinto juego de rol o Cristal Oscuro juego de rol, que a la vez es un libro bonito de tener, bonito si te gustan esas fuentes de ficción y sencillo de jugar y para coger a la familia un día y ponerte a jugar por esta interminable, pues otra ambientación de esas que no te la acabas tanto para jugar en ella como para tomar la inspiración. Interminable, literal. Os digo, o sea, yo sin haber visto nada del Cristal Oscuro y sin haber visto la película Dentro del laberinto, que la vi como hace 4 días, me compré los libros de rol. Y del Cristal Oscuro... Del Cristal Oscuro, además me acuerdo que cuando salieron, pues era yo pequeña, porque son del 80 y por ahí. Sí. Me acuerdo que no lo veía porque alguna vez ver una imagen de pasada de los bichos esos grandes que tienen como cara de cuervo y tal, yo decía, veo eso y tengo pesadillas 3 años seguidos. Así que no, o sea, y sí. no sé nada, pero los libros son preciosos. Yo estaba... perdón. Interrumpo para decir una cosa, breaking news, porque me ha saltado el aviso. Has mencionado antes Mundo Disco, Steph. Pues hoy Modifius ha avisado que lanzan un Kickstarter del juego de rol de Mundo Disco hecho por ellos. Otro juego. Adiós. Oye. Sí, es que me acaba de salir la pantalla. Exacto, ya lo has invocado. Lao Chin Sun también con Kickstarter, juego de rol de Mundo Disco. Así que yo creo que esto cuando se publique tendréis información. Lo mando por nuestro grupo para que lo veáis. Y ahora sí, Steph, recomiéndanos algo. Sí, os iba a recomendar, porque estábamos así con el rollo posapocalíptico y tal, y para adolescentes. Rosa Montero tiene un libro que se llama Temblor. Es maravilloso de leer, yo lo he leído como 2 o 3 veces y es un libro, es un libro juvenil, pero tiene que ser una persona juvenil a la que le guste leer, porque el libro finito no es. Entonces ya, tú de primeras, yo que he tenido que recomendar muchos libros a muchos adolescentes, tú les vas con un libro gordo y claro, como no tiene dibujos, pues hacen una de... Digo, pero este es muy bueno. Y efectivamente, o sea, se lo prestas a alguien al que más o menos le gusta leer y es que lo devoran. Es una sociedad posapocalíptica, no sabemos tampoco muy bien qué ha pasado y la gente está como en rollo tribus. Me recuerda un poco, Pedro, al juego de Horizon. Ah, qué guay. Pero con menos bichos mecánicos, por supuesto. O sea, porque ahí no, bichos mecánicos no hay y no hay inteligencia artificial ni nada de nada. Entonces es un poco como vuelta a la de las cavernas y entonces son las señoras las que mandan. Y cuando una persona se muere, o sea, las personas, normalmente las señoras mayores, tienen una aprendiz, que es a la que le dejan sus recuerdos. Porque cuando una persona muere, digamos como que muere parte del mundo con ella. Y entonces, pues bueno, pues hay un aprendiz, que además es que lo acabo de mirar porque no me acordaba bien del nombre de la protagonista, la protagonista se llama Agua Fría, y entonces pues se muere la señora de la que ella era aprendiz, entonces es un poco que va a explorar el mundo. Y claro, el mundo está organizado también por una especie de tribus, de pueblos, de otros tipos de creencias y demás. Entonces es una ambientación súper sugerente para montar partida de rol.
Qué guay. Y es de Rosa Montero, ¿verdad? Porque he googleado, y sale algún otro temblor de otros autores extranjeros para recalcar producto de aquí. Producto y producto bueno, ¿eh? Y no es de los libros más conocidos de Rosa Montero, o sea, no es el primero que te vendría a la cabeza, obviamente, pues porque la literatura juvenil, iba a decir obviamente no, pero en realidad es desgraciadamente, muchas veces parece literatura de segunda. Y yo, que me he comido mucha literatura juvenil y adrede y porque me gusta, no tiene absolutamente nada que envidiar a un libro de novel de literatura. Además, a mí desde fuera me parece un reto conseguir captar la atención de personas que igual no tienen tanto callo de leer, etcétera. Lo digo porque también hay veces de cualquier persona puede hacer una partida de rol en jornadas. Ojo, bueno, me parece más complicado que dirigir a tus amigos un fin de semana cualquiera. Claro, lógicamente, y de hecho en el programa hemos hablado de eso a veces. Bueno, más recomendaciones. Edurne, ¿tienes alguna? Pues siguiendo un poco por el tema juvenil, si queréis, Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. Creo que se podría, o sea, me recuerda un poco a Vampiro, a Mascarada, pero es así como fantasía urbana y tal. Y bueno, básicamente eso, la gente normal de a pie no se entera de nada, pero hay en el mundo, pues hay seres que se llaman subterráneos, que tienen sangre, descendencia demoníaca, de demonios, que estos serían pues las hadas, los hombres lobo, los vampiros y los brujos. Y luego están los pues, cazadores de sombras, que serían los que cazan a los demonios, que son los Nephilim. Y bueno, básicamente un poco eso de ver a estos seres que también tienen sus ciudades, sus mundos como un poco apartados de lo que sería la sociedad normal, pero que está muy bien porque bueno, los demonios intentan como apoderarse del mundo y estos cazadores de sombras pues tienen que intentar impedirlo. Me recuerda un poco, a ti Pedro no te recuerda, es el argumento de Dresden. Sí, se da un aire. Es verdad que en fantasía urbana suelen jugar mucho esa división, ¿no? Estas cosas. Sí, no, está la gente que no se entera de repente esa persona ha entrado en llamas. Sí, pero eso es una ventaja porque puedes leer muchas cosas distintas y hacer tu mezcla, ¿no? Porque luego no quiero que hagamos solo recomendaciones, me gustaría preguntaros sobre vuestras ideas acerca de adaptar a rol, pero aún hacemos algunas recomendaciones más. Pero para que lo vayáis madurando en vuestras cabecitas. Cristian. Justamente lo que ha comentado Edurne me ha recordado un poco que tiene el rollo Hellboy, básicamente. Sí. O sea, pero como recomendación, así que siguiendo un poco el hilo, también en tema juvenil estoy pensando algo que me leí hacia la tira, que el libro se llama Graceling, ¿vale? Donde la gente tiene una especie de dones. Puede ser un don sencillamente sé contar mucho, o se me da muy bien tirar con arco, o mi don es asesinar, o mi don es tal, ¿vale? Entonces, claro, creo que puede ser interesante en el tema de la mecánica por el factor de que tú tienes el don y luego tú vas haciendo cosas para justificar cómo utilizas ese don para que esté relacionado quizá con la tirada o lo que vas a hacer. Ya no es una serie de características marcadas, sino sería un poco como los aspectos tipo Fate, pero con algo que no se va gastando como tal de lo cambio por esto, sino ese es mi don. Y ¿puedes decirnos de nuevo el nombre despacito? Porque lo estoy googleando y no lo encuentro. Graceling, de Christine Cashore. Lo he estado buscando antes, he hecho estoy haciendo la lista de lo que voy recomendando, luego te lo paso, Pedro. No, ya lo veo. Sí. Porque me lo estoy apuntando porque luego seguro que alguien nos pregunta, oye, ¿cómo era ese que dijiste? Pues a ver si lo pongo en la descripción. Está interesante también por el factor, haciendo pequeño spoiler, de que la protagonista creen que su don es asesinar, ¿vale? Porque sabe bien matar gente, pero el tema es que su don no era asesinar, sino sobrevivir. Porque claro, le da bien matar gente cuando está en peligro. Entonces, y eso lo descubre cuando se exilia del reino, donde la estaban utilizando como asesina, etcétera, etcétera, que empieza a descubrir otras opciones de su don. Y es como, vale, igual mi don no era simplemente matar a gente. Entonces, es interesante el factor. Curioso. De ver como un propio don que tú creías algo cuadriculado dentro de una caja, es en realidad otra cosa, lo puedes utilizar para otras funciones, etcétera.
Qué guay, además eso sí que me parece bastante rolero, sobre todo a mí me gustaría, si jugar algo así, verlo sin saberlo, o sea, porque esto huele mucho cuando lo has contado, a nivel tal es capaz de hacer esto, a nivel cual no sé qué, molaría descubrirlo en partida y de, ¿cómo no me he dado cuenta que servía para esto, ¿no? Qué guay. Exacto, que también te da la suficiente imaginativa y libertad para hacer cositas según se te vayan ocurriendo o otra gente te vaya sugiriendo. Bien, pues yo voy a recomendar, siguiendo con estas cosas así en camino de fantasía, algo más reciente y que es breve, o sea, os la podéis leer en una tarde si os ponéis, que son Los tambores del dios negro de Jelly Clark. El escrito el nombre del autor igual no es muy fácil, tiene una tilde para el lado que no es en castellano, que es Clark, es el apellido. El caso es que es una historia steampunk ambientada en Nueva Orleans, en torno a Trepadora, que es una muchacha que, pues una especie de pícara de la calle, que oye ahí una cosita y se mete en un tejemaneje que mezcla política, mezcla pues historia de Nueva Orleans pasada por este Tamide, que es un mundo alternativo, y también a dioses, por esa referencia al dios negro. Hacen de nuevo este juego tan típico en Nueva Orleans de que los dioses pueden estar más cerca de lo que crees e influirte de forma muy directa. Muy disfrutable y una ambientación muy rolera si os mola este asunto. Y dicho eso, vamos con Edurne. Cuéntanos. Pues siguiendo esto de los dioses, me gustaría recomendar, en este caso es un cómic, que es The Wicked and the Divine. Wow, sí. Y está muy guay, o sea, va sobre, básicamente, los dioses se reencarnan en personas y esas personas, cuando descubren que son la reencarnación de X dios, que son un panteón de 12 dioses, pues esta persona sabe que morirá en 2 años. Pero durante esos 2 años va a tener mucha fama, o sea, son básicamente estrellas de la música, de lo que sea, se hacen como muy famosos. Y eso pues se repite como cada 90 años, pues van saliendo como los 12 dioses del panteón, van saliendo durante esos 90 años y luego vuelve a empezar. Y está muy chulo porque encima, claro, ellos al ser como tan superestrellas pueden hacer lo que les dé la gana también. Obviamente tienen poderes porque son dioses y pues tienen una impunidad tremenda que no les pasa absolutamente nada y hacen y deshacen lo que quieren y así van. ¿Los poderes lo tienen antes de descubrir que son dioses? No. ¿O solo cuando...? Vale. Sí, cuando descubren que son dioses, algunos pues ya son más mayores o lo que sea, pero también puede ser pues una niña, por ejemplo. Perdona, pregunta, Edurne. ¿Es Percy Jackson, es la saga de Percy Jackson, pero en bien? No tiene mucho que ver, pero no. Y encima es bastante heavy, o sea, es juvenil. Sí. Pero juvenil de cerca de los 18 más que de los 12, ¿no? Sí. Jugaría más en la Liga Sandman o... Sí, o cosas así, ¿no? Es un poco, totalmente Sandman, sí. Que igual algunos de estos por obvios nos los saltamos, ¿no? Pero bien, por decir solamente que Kieron Gillen, el director guionista de The Wicked and the Divine, es bien famoso entre algunos roleros porque ya tiene un juego de rol publicado, que es el juego de Die basado en sus cómics. ¿Es el mismo? Sí, es el guionista de Die, que aprovecho y hacemos un 2x1 aquí incluido. Die es un juego basado en el cómic. El cómic va de que un grupo de chavales que jugaron a algo parecido a D&D de pequeños, uno desapareció en la partida y ellos vivieron en ese mundo de fantasía, como la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras de los 80, y ahora como cuarentones volvieron hace unos años, todos menos uno, no hablan del asunto, de lo que les pasó allí y el juego vuelve a sus vidas para reclamarlas. Es un poco así. En el fondo es un juego y una novela sobre traumitas y cómo los traumitas de la vida real te los llevas a la partida. Recomendado. Es Jumanji pasado por Totalmente. Tal cual. No es un cómic juvenil, es un cómic de adultos, no porque salgan cosas muy tal, sino más bien a nivel psicológico. Estoy pensando... Sí, perdón, es que ahora que estamos hablando y que un libro nos lleva a otro y ahora que has dicho eso, esto me recuerda a no sé qué, si al final es que las estructuras narrativas
Sí. Son 4. Sí, literal. Y desde los griegos no han nada inventado, pero bueno, eso lo decía una profe mía de la uni y tenía toda la santa razón del mundo, ¿eh? Discrepo, pero esto es para otro tema. Vamos a ver, yo todavía me acuerdo de la profe hispanoamericana diciendo que el argumento de un libro del siglo XIX, de no me acuerdo de qué, creo que es La vorágine de José Eustacio Rivera, dice, ¿saben ustedes la peli del pescadito? Y nosotros, ¿qué? Buscando a Nemo, decía la señora. Dice, pues sí es lo mismo que sale en la Ilíada cuando el padre de Héctor va a reclamar el cuerpo de su hijo y yo, discúlpeme señora, dice, es el mismo argumento que la vorágine y yo. Sí. Y dice, ¿qué? De los griegos no hay nada, de los griegos no hay nada inventado. Y yo, me cago. De hecho, me estoy leyendo ahora el libro de Brandon Sanderson de curso de escritura creativa. Y habla sobre esto de, bueno, tú haces tu estructura, luego le cambias 4 cosas, a lo mejor empiezas en una parte en vez de en el inicio, tal cual, y al final es eso, todo acaba siendo como el mismo arquetipo, estructura, lo que sea, pero cambiando cositas. De hecho, yo he tenido justo hoy una conversación con una persona que sé que escucha el programa, un saludo, sabes quién eres, sobre la originalidad de, por ejemplo, cuando estás creando un juego de rol, me decías, acabo de descubrir que hay un juego que va de lo mismo, no se parece en mecánica, mi ambientación es distinta, pero tiene otros temas, pero de repente esa sensación de bajona que te da. Yo le dije, bueno, a ver, si no existirían otros juegos de fantasía más allá de D&D, ni más juegos tipo Mundo de Tinieblas como son más urbanas, etcétera. Ni más de ciencia ficción que no habrá en Star Wars, ¿no? O sea, ya claro. La diferencia está en la aproximación que haces. Entonces, ahí, pues con los libros pasa un poco, ¿no? Porque si no, después de Tolkien ya habríamos chapado la fantasía y hasta aquí, ¿no? Y en realidad Tolkien no inventó nada, pero eso es un tema para otro podcast que no pega aquí para nada de nada. Yo me quería, no sé si me cuelo o no me cuelo, pero ya que estábamos hablando de libros de literatura juvenil, a mí hay 2 sagas que me gustan mucho, que las disfruté mucho de chavala y luego sé que a mis chavales también se los he recomendado y les ha gustado mucho, que es que luego me he dado cuenta de que tengo yo unas listas de lecturas recomendadas para mis chavales y he dicho, leñe, léetelas y sacas más ideas. Entonces, una es una saga de libros, son 3, es una trilogía de María Menéndez Ponte. El primero se llama Nunca seré tu héroe, el segundo es Héroe a mi pesar y Héroe en deportivas. Y los otros libros son, los libros de Detective Flanagan, que es un chaval, es un adolescente, escritos por Andreu Martín y Jaume Rivera, que tienen un montón de libros. También aparecieron en la biblioteca, yo diciendo, pero ¿cuántos, no todos los detectives se llaman Flanagan, puede haber en una biblioteca y no morir en el intento? O sea, si no conté 20, no conté ninguno. O sea, ¿qué hacen todos estos aquí? Entonces, me ha gustado mucho, además, la idea es, son libros cuyos protagonistas son chavales como los que podrían jugar, un poco como había contado antes Edurne, ¿no? De vamos a atraer al público juvenil, además bien chicos, chicas, o sea, en este caso los protagonistas son señores, pero bueno, que también salen señoras en los libros. Y es un poco investigación. Pero claro, investigación al nivel juvenil. Claro, o sea, puedes tener un contacto en la policía, pero no vas a llevar una pistola. O sea, es un poco investigación de Alfanova, o sea, de quimicefa o alguna mierda de esas. O sea, un poco así. De tener el microscopio ese que te has comprado por 5.000 pesetas. Porque, de hecho, es muy gracioso. Porque la primera edición de Nunca seré tu héroe, el chaval, bueno, no sé, pasa una cosa, consigue un premio y el premio son 15.000 pesetas. Wow. Y claro, yo cuando lo leyeron mis chavales, dije, ¿y de cuánto es el...? Pues estábamos haciendo una tertulia literaria y dije, bueno, ¿y cuánto es el premio que gana? Y dice, no sé cuántos euros. Y yo, perdón, ¿cómo que euros? Y me enseñaron, y claro, va por como la 24ª edición y ya por lo menos eso lo adaptaron. Claro, que menos. Mío, yo lo leí en pesetas. Pero bueno, ¿qué me refiero a eso? Son libros de literatura juvenil muy de investigación. O sea... Voy a coger de la palabra para hablar de investigación y luego decirle a Cristian Edurne que si os parece hacemos una recomendación más cada uno y pasamos a unas preguntitas que os quiero hacer, porque no sean solo recomendaciones, porque ya llevamos más de 20 libros recomendados, ¿eh? Bueno, y sin contar que algunos con las sagas los he puesto como uno. Decía que quería retomar lo de investigación y voy a recomendar una saga que tiene adaptación a serie de televisión en Apple TV, que es Caballos Lentos. Slow Horses es la serie en inglés. ¿Por qué? Porque es otra serie de detectives, en este caso de espías,
y viene a ser un poco lo de ser espía con pocos recursos, porque los caballos lentos los llaman así porque son los espías que la han cagado al nivel de te vamos a mandar a un sitio donde te vas a aburrir, porque no vas a hacer nada. Vas a estar recogiendo basura, apuntando guardias y haciendo cosas sin ningún interés. Y, por supuesto, no te vamos a dar una pistola, no te vamos a dar un equipo de estos de espías de los que manejabas antes, ni nada. Y, por supuesto, pues se meten en todo tipo de líos de espías habituales, pero con recursos pues muy poco chachis y además con taritas de, pues yo soy ludópata o yo pues mentí a mi jefe, yo no sé qué, ¿no? Pues este tipo de cosas son personajes muy roleros, claro. Son personajes muy roleros. Sí, guay. Muchísimo. Sí. Bueno, Cristian, cuéntanos otra recomendación, a ver. Sí, justo cuando Steph ha comentado de que tiene su propia lista de libros así para clase y demás, me ha recordado que tenía yo también una lista de libros de tema por cuando hice el máster de profe y tal. Y acabo de caer que en la lista hay un libro que es perfecto para jugar cuando la mesa tiene un horario que no encajan nunca. Ajá. Y es el de la insoportable heredad del ser de Milan Kundera. Entonces, tienes todos los personajes, cada cual va haciendo sus movidas, se van interrelacionando entre ellos, y de esta forma, que un día solo puedes jugar con dos, no pasa nada, interrelacionas esos dos personajes, y otro día, quizá una de esa mesa pueda jugar con otro y hacer sus movidas, y se van entrando en la historia, quizá cuando hablen de toda la movida por chat privado, por grupo de WhatsApp, por lo que sea de, eras tú quien estuvo haciendo eso, que en la propia partida, y así incorporas un poco el metarrol como parte de averiguar lo que está pasando. Qué guay. Claro. Me parece glorioso, porque además yo en el Dixit siempre pongo de ejemplo la insoportable heredad del ser como tema. Entonces, que alguien lo haya usado de forma no irónica en un consejo me parece maravilloso. Es que está muy bien, lo estaba pensando y claro, es que ahí ya no necesitas tener cada día fijo, tal horario, estas personas que se reúnan. No, ¿podéis 3? Pues con 3 vamos. ¿Puedes una? No pasa nada, con una hacemos una orilla y miramos tal. Que igual esa una pues aprovecho y cojo como ese mientras tanto, que yo ya sé que hizo en esas dos personas con sus personajes, pues a ver qué haces tú y quizá averiguas que, pues igual tu pareja te está haciendo el salto, ¿sabes? Cositas por el estilo. Yo, perdón, me voy a colar, Edurne, ya lo siento. Tranquila. Es que ya había dicho que yo iba a hablar de mis clásicos literarios españoles y no he dicho ni medio. Cosa que me parece muy bien, porque eso es trabajo. Y el trabajo ya, pues me pagan ya en otro lado. Sin embargo, que no se me quede por decir que con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ahora que si te los lees todos, aupa tú, chaval, o chavala, o chavale, lo que tú veas, es, que de ahí ya solo te sale un juego de rol en sí mismo. Y si luego coges toda la picaresca, ya está. O sea, además yo creo que lo de la picaresca también está un poco implícito, ¿no? En el juego de rol de los libros del Capitán Alatriste, que eso también existe. Exacto. Entonces, pues es un poco como personajes recurrentes. Y a mí me gustaría hacer... yo creo que se podría hacer un programa entero solo de obras que podrían jugarse con el Lances y libros que podrían ser argumentos de partidas de séptimo mar. Y ya está, y ahí lo dejo. Ya para otro día. Muy bien. Vale, pues Edurne, cuéntanos. Pues voy a acabar también con un clásico, cogiendo un poco el relevo. Y creo que estaría muy guay para la ambientación, para hacer algo así como más real, pero que no sea en la actualidad. El libro de Los Eduardianos, de Vita Sackville-West. Y eso, básicamente es de estos libros de la época en la que no pasa absolutamente nada, pero hay como dramas entre gente, entre familia y tal. Y eso, creo que como ambientación, y estaba pensando ahora que también estaría súper guay meterle ahí fantasía y que sea fantasía, pero que vayan ahí vestidos rollo Bridgerton a mí eso me encantaría. ¡Qué guay! Yo quiero jugar eso. Sí. Qué guay. Pues con esto alcanzamos las 24 recomendaciones, que está bastante bien. Y de hecho, pues me queda poco rato para lo que os quería preguntar, así que vamos a tener que hacer otro programa de esto más adelante. Aún hay un poquito de tiempo, así que voy a reducirlo a una pregunta que se os puede plantear, que es, mira, voy a coger los Eduardianos o los episodios nacionales o Battle Royale, cualquiera de estas cosas que hemos dicho. Y primero, ¿se lo diríais a los jugadores o no?
para ir de originales. ¿Y qué pasa si lo han leído? Esas son mis dos preguntas. Claro. ¡Ojo! Claro. A ver, Yo lo diría por si lo han leído. Así evitamos que ya vayan de preaviso. Sí. Si lo descubren, pues listo. Claro, yo no se lo diría y encima creo que está guay si eres jugador estar jugando y decir, esto me suena, ¿de qué me suena? Ir ahí hilando un poco y decir, de esto. Luego quizá te preguntan, en plan, esto y tú, sí, pero shh. De hecho, lo he hecho. O sea, yo cuando he dirigido partidas de Lances, yo hago así, alargo el brazo, cojo mi Teatro de los Siglos de Oro y digo, ¿hoy qué toca? La Dama Boba de Lope de Vega, muy bien. Y entonces tú llegas con tu argumento y además yo como parto de la base que la gente eso no se lo lee, que lo leemos 4 taraos, que lo leemos los profes de lengua porque además nos gusta, o sea, somos así, pues bien, pues la gente juega la partida, pasan cosas y ya está, y no se enteran. Claro. Entonces, igual, a lo mejor estaría guay proponer partidas de cosas que sepas que la gente probablemente no se haya leído. A ver, hay algún tarao como tú, ¿sabes? Pero... Sí, yo justo iba a decir que en esa misma línea, que en mi caso, cuando voy a hacer, por ejemplo, si hago una campaña, aviso de, oye, ¿habéis leído esto sí o no? Y sobre todo, si alguien se lo ha leído, normalmente no adapto literalmente, pero si alguien se lo ha leído, cambio bastantes cosas y otras veces lo aviso. En TDN, por ejemplo, llevo una partida basada en Ted Lasso, para la Liga de los Caballos se llama Extravagantes, el título se llama Creer, que Belief es una palabra importante en la serie, y debajo pues pone, ¿no?, para que la gente sepa que va avisada. Normalmente sirve para que la gente descubra la serie, que no está mal. Cristian, ¿qué vas a decir? O incluso diría que la gente conozca con un imaginario común, pero que en realidad la obra sea un rollo distinto. Por ejemplo, estoy pensando en Frankenstein. El imaginario común de Frankenstein no tiene nada que ver con lo que es la obra de Mary Shelley. Entonces, igual sería en plan, sí, Frankenstein, vamos a jugar y de repente, espera, que estamos jugando? Como que crisis existencial de este señor que parece más inteligente que el monstruo que yo me he imaginado por las películas y por las series que he visto. Los oyentes evidentemente no me ven, pero estoy asintiendo con la cabeza todo el rato lo que está diciendo Cristian. Sí. Claro. Muy bien. Vale, pues vamos a ir cerrando el programa. Ya sabéis que acabamos con un consejo, lección final o a un aprendizaje que os hayáis llevado del programa. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por Cristian. Cuéntanos, Cristian, ¿qué has aprendido o qué nos quieres decir hoy? Bueno, lo que me ha dejado con ganas de decir es que también estaría bien rehacer juegos de rol como The Witcher. Ya está, ya lo he dicho. Es que no lo habíamos mencionado hoy, Cristian, me hace mal. Ya está, ya lo he dicho. Que es mi saga favorita ver juegos de rol. No puedo. Pero bueno, más allá de esto, una vez dicho, también me parecería curioso, quizá para un programa, ver de las ideas que hemos dicho, aplicar cómo lo jugaríamos, para entrar en más detalle, no solo simplemente qué nos ecosistemas, formas de jugarlo, proponer, vale, cómo se desarrollaría la historia, sería más narrativo, más de tiradas y ver cómo funcionaría. Yo creo que esto puede ser interesante para darle más jugo a este tema. Sí, parece que hoy hemos soltado así a cholón, ¿no? O sea, tomad todo esto y ahora ya si eso nos organizamos. Exacto. Yo lo que me llevo hoy es que si eres una persona rolera, lee mucho. Lee mucho, o sea, lee rol si quieres, si te apetece, ¿sabes? Tampoco es necesario, para ser una persona rolera. Pero lee mucho. Coge dados y tira. Lee mucho cualquier otra cosa, o si tú, por ejemplo, diriges fantasía, lee muchas cosas que sean de fantasía y no solo lo canónico. O sea, es decir, antes de Tolkien existe un señor que se llama George MacDonald, que tiene una historia sobre enanos que es aterradora, por cierto, pero en la que en los libros de George MacDonald es en uno de muchos en los que se basó Tolkien para crear su universo y tal. Entonces, lee mucho porque probablemente de ahí saques argumentos para tus partidas. O sea, al final hemos dicho que argumentos hay 4 y desde los griegos no hay nada inventado, o sea que lee mucho. Muy guay. Edurne, pues ¿qué te llevas del programa o qué consejo quieres dar para cerrar? Pues me llevo una lista de libros por leer, todavía más, que va sumando a la que ya tenía. Y además, sí, lo que dice Steph me parece súper importante. Creo que a veces nos centramos en una sola cosa. Por ejemplo, si hay gente
muy cinéfila, pues se centra solo en las películas y creo que se puede perder historias que pueden estar muy, muy bien y que también les pueden gustar mucho e incluso que pueden aplicar después si esa misma persona, pues por lo que se hace cine también, en plan hace películas o lo que sea. Y en el tema del rol, creo que pasa mucho de gente que a lo mejor no es rolera y le interesa mucho pues la fantasía. Yo, por ejemplo, hasta hace poco yo no jugaba rol ni conocía absolutamente nada de rol, pero yo he leído fantasía toda la vida. Y ahora, gracias al rol, he conocido, pues eso, muchas historias que me han encantado y por eso estoy aquí hoy, básicamente. y eso, básicamente, y eso, que la gente se abra a descubrir nuevas cosas. Qué guay, es un buen mensaje, así que yo para no chafarlo, porque habéis dicho todas cosas muy chulas, me voy a quedar con una recomendación más, así un poco de extra, no la voy a ni apuntar en el programa, pero me la habéis evocado vosotros porque siempre que hablo con gente muy apasionada de literatura, me acuerdo de un cómic de Mike Carey, que es el creador de Lucifer, que luego tuvo serie de televisión basado en Gaiman, que se llama The Unwritten, que es una historia que empieza siendo un trasunto de Harry Potter, de un adulto cuyo padre pues ha contado historias como si él fuera un niño mago a lo Harry Potter y se acaba convirtiendo en un recorrido por la historia de la literatura, incluido el Quijote, entre otros, y sobre una metarreflexión sobre lo que es leer y la influencia que tiene la cultura en la lectura y la lectura en las personas y a su vez de la cultura. Suena muy elevado, pero es un cómic súper chulo y súper disfrutable. Desafortunadamente no lo han vuelto a publicar desde que se publicó hace unos años en castellano, así que puede costar un poco encontrarlo. Pero como vendió poco, seguramente lo podréis encontrar. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Edurne, por venir a este segundo programa. ¿A vosotras? ¿Sí? Sí, muchísimo. Guay. Cuando quieras venir, aquí te esperamos, sea para hablar de libros, de D&D o de lo que te apetezca. Y muchas gracias, Cristian Steph, una vez más. Ale, muchas gracias a vosotras también. Eso es. Y nos despedimos hasta el próximo programa de La Hora de la Mesa. Adiós. ¡Adiós!